Capítulo 3. Una experiencia cercana a la muerte. No toda mi información sobre la experiencia de la muerte se basa en la hipnosis. En ocasiones, la gente me habla de experiencias cercanas a la muerte que ha vivido. Este término se popularizó gracias al trabajo del doctor Raymond Moody y la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Dicho término hace referencia a sucesos que la gente recuerda cuando ha muerto literalmente y ha cruzado el umbral hacia el otro lado y ha sido traída de nuevo al mundo de los vivos mediante avances científicos. Las historias que me han relatado tradicionalmente siguen un patrón que otros investigadores han descubierto. También coinciden con la información que he averiguado en mi trabajo, con la excepción de que estas personas han regresado para informar de su experiencia, mientras que mis pacientes han permanecido en el plano espiritual hasta que se reencarnaron en su vida actual. Mis clientes portan el recuerdo, pero está enterrado en la profundidad de su subconsciente, que solo puede liberarse por medio de hipnosis regresiva. El caso que relataré contiene muchas de las cuestiones clásicas. Un amigo me presentó a Meg diciéndome que tenía una historia extraordinaria que contarme. Meg no le había confiado esta experiencia a mucha gente porque temía que la ridiculizaran. Era demasiado personal e íntima y pensaba que habría mucha gente que nunca comprendería la importancia que ella le daba. Sentía que le había cambiado la vida para siempre. Meg no fue la misma después de aquello y nunca volvería a ser la misma. Creía que esta era la razón por la que se permitió conservar el recuerdo. Era un regalo al que podía recurrir en momentos de indecisión y estrés. Explicaba que no sería necesaria la hipnosis para recuperar el recuerdo de su subconsciente, porque había estado siempre muy presente en su mente. Meg podría haberse mostrado algo confusa acerca de algunos detalles, pero sabía que nunca olvidaría y que nadie la convencería jamás que no hubiera sucedido. El conocimiento fue un punto de inflexión en su vida. Meg era una mujer madura de 40 y muchos, estaba casada y tenía varios hijos. No había leído nada del ESM y desde luego no había estado expuesta a mi material. Llevaba una vida activa y tenía muchos intereses, pero sobre todo lo que le había sucedido tras el evento había girado alrededor de su importancia. Seguía influyendo en toda su vida. Nos conocimos en la casa de un amigo común, donde podríamos disponer de la privacidad. Meg se acomodó en una butaca confortable para relatar su historia frente a una grabadora. Quedé impresionada por su necesidad de ser tan precisa y la forma cuidadosa en la que evitaba adornos de cualquier tipo. Sentía que necesitaba recitarla correctamente y la recordó con un destacable grado de detalle. Meg se mostró de acuerdo en permitirme publicar la historia con la condición de que respetara su anonimato. Esto es lo que ocurrió según sus propias palabras. Sucedió cuando me sometí a una operación hace unos 10 años en 1978. Estaba a punto de abrir una librería en junio, pero accidentalmente, en una revisión rutinaria, encontraron una lesión en mi pulmón. No podían dilucidar si era maligna o benigna, por lo que tuve que someterme a una operación de pulmón. Debí decir que antes de entrar en el quirófano sentí por intuición que tenía un cáncer y no albergaba un buen presentimiento en relación con esa cirugía. No sentía buenas vibraciones con respecto a ella. Esa es la única forma en la que puedo describirlo. Había tenido una niñez bastante convencional. Fui a varias iglesias distintas y luego a ninguna. Era de todo tipo, congregacional, luterana, etc. Cuando nos fuimos a vivir al campo, fui con mi vecino de la casa del lado a la iglesia baptista. No obstante, no crecí en un entorno fundamentalista. De hecho, se trataba de un entorno cristiano muy laxo. Laxo porque no estaba acostumbrada a ir mucho a la iglesia. Cuando me casé con mi marido, me uní a su iglesia, que era episcopal. Una vez más, se trató de una relación muy laxa y sigue siendo así en la actualidad. En algún momento llegué a la conclusión de que ciertamente encontraba un paso de ser agnóstica, y quizás incluso atea, pero creo que debido a los hábitos de mi niñez no me acababa de atrever a convertirme en una atea total, simplemente por si acaso. Quería que supiera de dónde venía mientras yacía en el hospital la noche antes de la operación. Estaba realmente convencida que quizás no fuera a salir de esa.
Recité la que pensé podría posiblemente ser mi última oración. Le susurré a lo que podría llamar la oscuridad. No sé si estás ahí, pero si es así, esto es lo mejor que puedo hacer. E intenté revisarlo todo y ver si espiritualmente había dejado algo inconcluso. Entonces dije, no creo realmente que estés ahí, pero si lo estás, necesito algo de tu ayuda de verdad. Me esforcé todo cuanto pude. Lamento no poder tener más fe, pero con toda honestidad esto es, a fin de cuentas, lo mejor que puedo hacer. Así pues, sea como fuere, superé la operación, pero me sentía fatal porque me dolía. Sentía tanto dolor que todo en lo que podía pensar era en cuanto me iban a administrar la siguiente inyección. Explico todo esto porque creo que debo ser honesta. Me despertaba a cada rato y me estaban administrando Demerol, un narcótico analgésico. Los escépticos podrían decir, bueno, le estaban administrando analgésicos. No importa. Los escépticos dirán lo que quieran de todos modos. Alrededor del tercer día, en la unidad de cuidados intensivos, me quedé dormida y de repente estaba bajando por un desfiladero muy largo y oscuro. Sentí una enorme calidez y me sentía muy y muy segura, aunque el desfiladero era el más oscuro que he visto nunca. Había como paredes de montañas que parecían estar bastante lejos y de repente parecían estar cerca. En un cierto momento miré estas paredes de las montañas y, en lugar de ser completamente negras, casi parecían naranjas con unas luces oscuras y parpadeantes que se proyectaban sobre ellas. Tenía algo que ver con las almas, pero no recuerdo lo que era, aunque la sensación era muy cálida y segura. Mientras descendía por el desfiladero, vi un lugar muy brumoso justo delante de mí. Al acercarme a él, distinguí algún tipo de barrera de roca que bloqueaba toda la entrada a este desfiladero. No se podía continuar, pero había un espacio suficiente para rodearla apretujándote. El lugar estaba rodeado por una intensa neblina, y entonces vi a la gente de pie. Había dos hombres y otra figura borrosa. De repente reconocí quién era esa persona y entonces dejó de ser una figura borrosa. Esto resulta divertido, pero se parecía al aspecto que tenía Gene Wilder en Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Tenía ese maravilloso cabello rizado y vestía un traje con ribenes blancos. Mi primer pensamiento fue, ¿qué es esto? De repente me di cuenta que estaba muriendo. En ese instante sí tuve miedo. Entonces, esa persona que llevaba el traje dijo, te encuentras en la muerte. Esas fueron las palabras, te encuentras en la muerte. Me di cuenta de que era el ángel de la muerte. No lo dijo, pero lo supe. Y pensé que era un poco intimidante, pero cuando añadió, te encuentras en la muerte, fue tan agradable que no tuve miedo. No sentí temor en lo absoluto. Fue tan amable, tan increíble en verdad. Y recuerdo ponderarlo y seguir adelante con la cabeza y decir, lo sé. Ahora voy a relatar el resto de lo sucedido de forma desordenada, porque estaba obteniendo información simultáneamente. Dicha información procedía de impresiones. En el caso de que alguien dijera algo, citaré exactamente lo que me dijo. Mi primer pensamiento fue, ¿realmente algo después de la muerte? Sí que lo hay. Me quedé atónita. Repetía sin parar, pero la muerte es tan fácil, tan fácil. Es como levantarse de esta silla y sentarse en la otra. Estos hombres estaban asintiendo con la cabeza, y uno de ellos dijo sí, pero es difícil llegar aquí. No lo comprendí, pero eso es lo que dijo. Después el hombre de traje dijo, y se te está dando la oportunidad de elegir. En este momento pensé en varias cosas. Uno de los pensamientos fue, la muerte es una bailarina. Ese es un pensamiento raro, pero estoy intentando relatar lo que viví en ese momento de la forma más auténtica. Tuve la impresión de que no siempre se me iba a dar la oportunidad de elegir. También la que no a todo el mundo se le daba esta opción, que esto solo era un momento concreto en el instante. También presentí que el ángel de la muerte no era el cargo permanente de ese ser. Sentí que tan solo estaba cumpliendo un encargo y que no siempre tendría aquella misión. Había otras figuras borrosas y percibí que estaban ahí para ayudarme, porque él dijo, ¿deseas quedarte o irte?
Pues bien, quedarse significaba quedarse con ellos, e irse significaba regresar. No es lo que pasaría normalmente, era lo contrario. Deseas quedarte o irte. Y supe que allí se estaba de maravilla y quise quedarme. Así que dije, quiero quedarme. No pude recordar sus palabras exactas, pero él dijo, hay algunas cosas que debes saber antes de decidirte. Entonces me mostraron a mi madre que estaba llorando y sollozando y él dijo, ahora tu madre se quedará destrozada y ella en su destrucción destruirá a aquellos que tiene a su alrededor. Y estoy segura que se refería a mi padre. Intuí que la vida de mi madre acabaría en ese momento, y debido al amor que sentía por ella, la vida de mi padre también acabaría. Pero dije, oh, quiero quedarme, porque percibí que el tiempo corría tan rápido en ese momento que no era nada. Ellos también estarían ahí muy rápidamente, y lo entenderían todo cuando llegaran. Asimismo, percibí otra cosa, que independientemente de lo que eligieran, estaría bien. No había ninguna censura ni me juzgarían. Lo que decidieran hacer sería lo correcto. Entonces me mostraron a mi marido. Estaba llorando y decía, nunca supe hasta qué punto la amaba. Lo que encaja cómo era el matrimonio en esa época. Vi que le resultaría muy duro, pero no obstante dije, quiero quedarme porque supe que enseguida todo el mundo estaría ahí, todos lo entenderían. A continuación él dijo, bueno, tus hijos estarán bien, aunque no llegarán tan lejos como podrían. Pero seguí diciendo, quiero quedarme. Tenía la certeza de que mis hijos estarían bien, quizás no tan bien como si estuviera ahí, pero aún así no se hundirían. Quedarse ahí seguía siendo la opción más atractiva. Y entonces la muerte dijo, bien, tendrás que estar cerca de tus hijos. En otras palabras, tendría que quedarme cerca del borde. Y me dijeron que debería guiar a mis hijos. Me quedé atónita, porque eso no era lo que yo quería. Yo deseaba ir a ese lugar feliz y aprender. No sé cómo supe que allí debería aprender. Simplemente se me ocurrió. No lo había visto, pero lo supe en el instante en el que aquellas personas abrieron la boca, que ese era un lugar en el que quería estar. Supe que allí encontraría las respuestas, supongo. Había estudios, respuestas, crecimiento. Era algo instintivo, pero sabía que aquel era el lugar en el que yo deseaba estar. Lo que es seguro es que no quería abandonarlo y regresar a los antiguos problemas. Yo quería estar ahí, pero dije a regañadientes en ese momento, bueno, si tengo que quedarme cerca del borde, podría hacer bien regresar. Tengo esas responsabilidades y puedo gestionarlo mejor desde ese lado de lo que puedo hacerlo intentando estar cerca de mis hijos e influenciarles. Por lo tanto dije, de acuerdo, me iré. Y todos parecieron muy satisfechos con mi decisión, aunque en ningún momento se me juzgó ni censuró por ello. Sentí como si estuviera empezando a retirarme y oí esas otras figuras menores susurrando, va a irse, va a irse. No puedo recordar si desaparecieron o si me rodearon la barrera. Creo que rodearon la barrera y sentí que había estado ahí para ayudarme a cruzar al otro lado, pero no eran necesarios, así que desaparecieron. Entonces empecé a retirarme. Fue como si me marchara, y uno de esos hombres habló y dijo, antes de que te vayas, he aquí algunas cosas que queremos que sepas. Me encontré al instante en otro plano. Ya no me hallaba en el túnel. Era una especie de jardín trasero y había un círculo de personas. Desde entonces he intentado adivinar cuánta gente había en ese círculo, sentada en las sillas. Había quizás 8 o 10 hombres y mujeres. Percibí que era mi consejo y supe que cada persona tiene un consejo que se responsabiliza de cada una de las almas que hay en la tierra. De algún modo, me recordaron a una reunión campestre del grupo de clases dominicales de catequesis, quizás por la tarde o algo así. Realmente no podía ver sus caras, pero hubo una persona que, de algún modo, me orientó. Recordé sus brazos desnudos y las mangas enrolladas de su camisa blanca de forma muy parecida al tipo de cosas que harían los hombres un domingo caluroso de verano en una clase de estudios sobre la Biblia.
Me llevó hasta donde había una chica de piel negra sentada bajo un árbol, y le dio como un pellizco en la piel. Y él dijo, ¿esto tiene tan poca importancia, esta piel? Esto es tan poco importante, es solo una cubierta. Es tan poco importante que es risible. Y entonces ambos se rieron un poco, y yo pensaba, ¿por qué me explicas esto? Yo ya lo sé. Entonces la siguiente imagen fue que estábamos de pie en una carretera, y había por lo menos uno de mis consejeros conmigo. Había dos hombres jóvenes de aspecto indonesio, caminando por la carretera y estaba allí para mostrarme a mí misma. Ahora yo estaba allí de pie y de repente a mi lado estaba yo misma. Vi una reluciente esfera hermosa, muy grande, brillante y opaca, que sabía que era yo misma, y caminé a su alrededor, y entré en mí misma, en esta esfera de luz, y supe que cuando saliera obtendría todas mis respuestas, me conocería a mí misma, y lo hice. Pero en cuanto entré en la esfera, descendí. Era como estar bañada en un blanco lechoso muy cómodo, y pensé, en cualquier momento alcanzaré el centro. Y al poco lo atravesé y salí por el otro lado, en un ángulo un tanto descendente. Supe cuando estaba en el centro, porque éste era exactamente igual a la periferia. En otras palabras, el centro era igual que los bordes. Pese a ello, percibí cuando estaba en los bordes, cuando estaba atravesando el centro y me encontraba en él, y cuando volvía a salir. Pero el centro era exactamente igual que la periferia. Su composición era la misma. Cuando salí, me conocí a mí misma, y me quedé ahí y me sentí avergonzada, desnuda, porque conocía y percibí mis cosas buenas y mis cosas malas, y no emití juicios sobre mí misma, y dije, debo mejorar en esto. Y ellos también me conocían totalmente, y sonrieron y asistieron con la cabeza, y lo bueno fue que no se emitió juicio alguno. Aquí es donde mi recuerdo es confuso. No puedo rememorar qué sucedió a continuación. Miré hacia arriba y el cielo se oscureció de repente y estaba lleno de estrellas. Algunas eran enormes, algunas medianas y otras diminutas, y su brillo era variable, pero ninguna eclipsaba a las otras. Incluso, aunque hubiera una diminuta al lado de una enorme y brillante, podría distinguirlas con la misma claridad. Y supe que las estrellas eran almas. Dije, bien, ¿dónde está la mía? Y alguien respondió, aquí está. Miré detrás de mí y ahí estaba mi estrella. Acababa de salir por el horizonte y de repente yo estaba allí, en el lugar donde se encontraba mi estrella, y me sentí como si estuviera entrelazada en una tela. En ese instante supe que estábamos todos interconectados y que, independientemente de lo que sucediese, no podíamos ser destruidos. Incluso aunque llegara algo y rasgase la tela, ésta resistiría. Sabía que yo no podía ser destruida, como tampoco podía ser destruido nadie más, que yo era como era y tal y como soy. Entonces me encontré de nuevo en el campo, de pie al lado de esa carretera y miré a través de ese precioso campo iluminado por el sol, y divisé un bosquecillo de árboles. Para mí resultó simbólico que se tratara de un bosquecillo, pero percibí que en su interior se encontraba el árbol de la vida, y de repente, de ese bosquecillo de árboles surgió una enorme bola de luz. La miré mientras sobrevolaba el bosquecillo, y me golpeó justo aquí. Puso la mano sobre el pecho por encima del corazón. Fue como si me hubiera dejado sin aliento, como si cada gramo de mí misma hubiera sido succionado y me consumiera. Y entonces lo que entró en mi interior fue un amor total, puro e incondicional. Fue tan increíble, penetró en cada célula y apenas pude recuperar el aliento. No había nada que pudiera dar excepto amor, porque eso era todo lo que estaba formada. Se había adueñado de cada átomo. Enseguida empecé a regresar y alguien me gritó, y podría haber sido mi consejero, sigue casada, estás predestinada al matrimonio.
cosa que he hecho. Regresé y me desperté. Vi a la enfermera de la unidad de cuidados intensivos inclinada sobre mí con una expresión muy preocupada en su rostro. Me estaba mirando y pensé, no te preocupes, estoy bien. No me voy a morir y no me volveré a ir. También pensé, oh, no tienes ni idea de dónde he estado. No se lo conté a nadie durante bastantes días. Después debatimos sobre la posibilidad de que Meg se estuviese muriendo y que quizás la enfermera hubiese detectado algo en los aparatos o en su comportamiento. Cuando Meg fue golpeada por la bola de luz, puede que eso fuera una verdadera descarga sobre el cuerpo para recuperar la vida. Regresó a su cuerpo de inmediato después de verse sacudida. Podría haberle afectado de forma parecida como hacen las corrientes eléctricas administradas a un paciente con parada cardíaca. Habrá sin duda alguno debate sobre si este incidente sucedió de verdad o si fue una fantasía relacionada con los fármacos, pero Meg no duda de lo sucedido en lo absoluto. Ella sabe que es real. No hay dudas en su voz cuando relata el incidente. Lo sabe porque esa experiencia le cambió la vida para siempre. Tal y como decía Megan, puede que alguien tenga prácticamente que perder la vida para averiguarlo. El resto de la historia de Meg. Meg se convirtió en una buena amiga y permanecimos en contacto durante más de 25 años después de que me explicara esta historia. La SM tuvo un efecto tan profundo en su vida que siempre le decía a su marido que, si algún día se encontrara de nuevo a punto de morirse, que dejara que se fuera. No quería ser traída de vuelta. Esto sucede con muchas personas que han experimentado este fenómeno, ya que no tienen miedo a la muerte. Han visto el otro lado y están ansiosas por volver allí cuando llegue el momento. Al cabo de los años, Meg tuvo metástasis y yacía muriéndose en la cama del hospital. Cuando sus signos vitales cesaron, su marido se puso frenético y pidió al personal médico que la reanimaran. Finalmente lo consiguieron, pero ella se enfadó mucho. Había cruzado una vez más al otro lado y no quería regresar. Insistió en que eso no volviese a suceder. Mientras yacía en el hospital, su dolor aumentó y no podían encontrarle la vena en la que administrar los medicamentos para aliviar el dolor. Entonces, una noche un enfermero joven entró en su habitación y le insertó una vía intravenosa con medicamentos contra el dolor en una pequeña vena entre sus dedos anular y meñique. Mi hija Julia, que fue enfermera durante 20 años, dijo que las vías intravenosas no se ponían nunca ahí. Meg se sintió más cómoda durante algunos días, hasta que se tuvo que cambiar la vía de nuevo. Ella insistió en que lo hiciera otra vez el enfermero joven, porque lo había hecho de maravilla. Los médicos insistieron en que no había enfermeros, hombres, en la nómina de ese hospital. Entonces, ¿quién era ese hombre joven que le había aliviado el dolor con tanta delicadeza? ¿Un espíritu procedente del otro lado? ¿Su ángel de la guarda? Fuera quien fuese, ciertamente, no procedía de este mundo físico, pero le había ayudado a morir, ya que Meg expiró unos días más tarde mientras dormía antes de que nadie pudiera volver a traerla de nuevo a este mundo. No lloro su muerte, porque sé que ahora es feliz. Fue una de las pocas personas que pudo ver un destello del otro lado, incluso aunque solo fuera durante un breve instante. Lo que vio era tan hermoso que sabía que no temería regresar.